Bien, vamos a explicar el trade del día de hoy. El día de hoy tuvimos noticias fuertes, tuvimos datos de desempleo y también el NFP. Creo que tuvimos un NFP porque básicamente mañana va a haber Holiday Bank en Estados Unidos, 3 de julio. Entonces supongo que por eso adelantaron la noticia, que era específicamente 9:30 de la mañana, hora de Argentina. Bien, bueno, vamos a analizar entonces lo que fue el día de hoy. Vamos a temporalidad de una hora. Sabemos que nosotros nos basamos principalmente en estructura de mercado, liquidez, timing, ¿bien? ¿Ok? Nos enfocamos principalmente en esas tres cosas. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, nosotros veníamos explicando en videos anteriores. Sí que teníamos esta Smart Money Trap, esta es una Smart Money Trap porque llega básicamente sin inducción, no nos crea ningún alto más alto. Luego teníamos el día lunes también esta Smart Money Trap, que básicamente no me logra crear un alto más alto, por consecuencia entendemos que los sellers son quienes están en control, ¿ok? Entonces también me crea, acá me hace como esta pequeña inducción, me crea un alto más alto con la noticia del día martes, ¿bien? Me crea un alto más alto del día de ayer. También teníamos noticias, lo que hace es inducir este POI, que es el punto que genera el volumen, que me crea estos quiebres estructurales, ¿bien? Los potenciales quiebres estructurales. Y el precio lo que hizo fue mitigar esta zona y simplemente darnos una reacción. Bien, ok. Entonces, seguimos. Bien, bien. Entonces, el día de hoy literalmente yo lo que voy a hacer va a ser cortar el gráfico en el horario en el cual yo aparezco en la sesión, ¿ok? Yo, por supuesto, me conecto antes de las 8 de la mañana hora de Estados Unidos, serían 9 de la mañana hora de Argentina. Para la gente que es de España serían las 2 de la tarde hora de España. Entonces, el día de ayer, para ir teniendo un poquito más de contexto también, ¿qué es lo último que nos deja el precio? Nos deja esta inducción por encima de estos saltitos, cerca del 50% de Asia, sin tocar esta zona, pero en lo que tiene que ver con la sesión de London, bien, el precio es bastante alcista, me induce este punto y me da una pequeña reacción, bien, de potencial continuación quizás al alza, teniendo en cuenta estos puntos, este punto y este POI. Este POI que es el punto, el cual, fíjense, me retestea esta zonita y me quiebra fuertemente con la estructura. Entonces, si nosotros estamos completando a nivel estructural un retroceso, acá estaríamos completando en la eficiencia del retroceso, ¿bien? Estaríamos completando la eficiencia del retroceso. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el movimiento y cómo venía desarrollándose el precio, a ver, perfecto. Nosotros nos encontramos acá. Yo digo, ok, perfecto, me está mitigando esta zona. Yo lo que puedo esperar es que el precio venga, se mantenga en un rango, me genere una inducción, ya sea por encima de estos relative equal high, mitigándome este POI, o hasta por encima de este POI sería lo ideal, me dé esta zona lower time frame e ir a la baja, ya que nos encontramos cerca de estos puntos, que es lo que me va a definir si voy al alza o a la alta, ya comenté el timing, ¿ok? Y si no, el precio empieza a caer, a caer, a caer, genera una acumulación, pum, inducement por debajo de estos puntos, ya no sería por debajo de este POI, si bien puede generar consumir into a consume POI, yo hubiese esperado por acá, en este POI, bien, que sería el último descuento debajo de esta inducción que me quiera las estructuras y me define el movimiento alcista en este rango como tal. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso,
Teniendo en cuenta eso, me voy a ver el GDP, a ver qué otro tipo de correlatividades había, qué correlaciones había. Y se acuerdan que yo el día de ayer teníamos marcado este POI, esta zona de retest que está acá, justamente acá, acá arriba, bien, que potencialmente nosotros podemos buscar que si el precio venía por encima de esos puntos, simplemente lo que teníamos que hacer era esperar que el precio induzca, nos dé una lower time frame y venir a buscar ventas. Entonces el precio lo que está haciendo literalmente es también completar una eficiencia de retroceso teniendo en cuenta este punto. Si nosotros vamos a ver qué pasó el día miércoles 17 de junio, vamos acá, hubo una noticia fuerte, si no me equivoco, miércoles 17 de junio, teníamos, fíjense, del FOM, ¿ok? Y después de eso el precio literalmente se derritió. Yo de hecho ese día tomé una pérdida ahora que recuerdo. Bien, bien, perfecto. Today. Bien, ok. Entonces, el precio, por lo menos, lo que yo buscaba, digo, bueno, que venga mínimo a reaccionarme a esta zonita, digamos, a este bajo, que es el último. Si nosotros no, se hace un poco de zoom in, vemos que el precio acá es donde me genera como la especie, me confirma el quiebre. Miren, tenemos esta especie de build-up, el precio me hace una pequeña inducción rompiéndome justamente estructura alto, bajo, alto, alto más bajo, bajo más alto, bien, que me genera el build-up y acá haces el volumen que me termina de romper este pequeño low, me hace el retest y ahí el precio cae con fuerza en la noticia. Entonces, esta zonita es muy relevante, es muy importante a la hora de nosotros buscar un trade. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta zonita, es una zona importante y bastante atractiva para ver cómo el precio puede llegar a reaccionar. ¿Ok? Si rompe esta zona, ya directamente iría a buscar, no sé si iría a buscar estas inducciones como tal, sino ya me iría a buscar este POI. Bien, o potencialmente, bueno, vería cómo está reaccionando el precio y la fuerza que tenga, pero en definitiva era mucho el movimiento que ya se estaba generando previo a la sesión de New York. Esto se estaba generando literalmente en London, ¿ok? Entonces, vamos a dejar marcado esto porque yo lo marqué con una alarma porque quería justamente que el precio venga por esa zona para yo tomar un trade el día de hoy. Cosa que sucede, pero fuera de horario, ya era un horario en el que yo ayer tomé un trade en ese horario y perdí, así que me salió el plan, no me iba a salir el plan el día de hoy. Seguimos entonces. Bien. Entonces, esto es lo que yo observo, ¿ok? Esto es lo que yo observo y digo, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Esto es, digamos, lo que me está mostrando el precio. Me está mostrando que el precio está generando un complex pullback bastante atractivo y me gustaría que induzca por encima de estos puntos o dependiendo por lo menos que llegue a esta zonita, a este POI, o sea, hasta esta que se puede observar en H1 para ver qué tipo de movimiento me da, por lo menos si me puedo sacar un movimiento hasta esta zonita del quiebre del POI que me está haciendo una zona de supply to demand, ¿ok? Entonces me está generando el quiebre. Si nos vamos a 5 minutos, literalmente ya empezar a ver un poquito el trade, bien, vemos que el precio acá en este caso estaba cayendo con fuerza. O sea, venía cayendo con fuerza, venía cayendo con fuerza. Todo esto que ven acá son en potenciales entradas que yo estuve marcando durante el día simplemente, ¿ok? Entonces, eh, bueno, yo estaba viendo y dije, ok, si el precio viene por debajo de estos puntitos, bien, por debajo de esta zonita, dependiendo cómo es que llegue, si me hace así, me hace una inducción, un vector candle, puedo ir en compras. Bien, hasta quizás, ¿por qué? Porque fíjense que es el rompe estructura, esta zonita, rompe la estructura, retestea, rompe con fuerza y me deja este bajito de liquidez que es el que termina de definir todo este impulso, todo este movimiento. Bien. Entonces eso es muy interesante. También teníamos la zona del 50% de Asia, pero para mí ya todo esto es liquidez. Si yo no tomaría un trade por debajo de esta zona mitigando estos POI, bien, si no me da acá la lower time frame como tal, el movimiento que busco, literalmente yo esto no estaría operando.
no me importa el 50% de Asia, literalmente vendría a buscar por debajo de estos puntos. Con respecto al GBP, con respecto al euro, en 5 minutos que podemos observar un poquito más lindo, si bien podemos considerar que el precio me está haciendo esta inducción, bien, me está haciendo esta inducción en lo que es London, claro, y está ahora volviéndose un poco el precio, todavía no estamos en la apertura. Ok, podemos considerar, bueno, el precio me hizo esa inducción, sin embargo, tengo este POI muy cerca, tengo el GBP muy sobreextendido, este puede ser, sí, una zona de POI, ¿no? Que el precio me esté mitigando, pero me lo está mitigando fuera de horario, entonces vamos a ver qué es lo que me dice la sesión. Además, teníamos noticia, recuerden, 9:30, que serían las 8:30 ya. Así que vamos a adelantar un poquito el gráfico. A ver cómo se mueve. ¡Boom! Fíjense. Ah, esto fue una locura, porque, o sea, fue increíble. Acá les voy a compartir. Acá. Fue increíble porque arranca. Voy a meter en un minuto. Porque arranca el precio. Bien, miren. Arranca el precio y se lo vemos bastante bien. Voy a decir, bueno, el precio viene bastante bien. Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Vos decís, ok, perfecto, me está generando como una especie de inducción acá en estos puntitos por debajo de esto y me está queriendo dar una lower time frame, me está queriendo dar un alto, un bajo, un alto, un bajo. Bien, lo mismo con respecto al GBP. El GBP me estaba generando, fíjense, esta inducción tan atractiva en este punto, que sobre todo no solamente esa inducción, sino también nos estaba generando la divergencia, fíjense. Bien, porque acá tenemos literalmente un quiebre y acá en el euro, fíjense, tenemos este alto y esa mechita en M1, bien, que me la termina robando, digamos, rompiendo. Entonces estaba induciendo, principalmente el que mejor me estaba induciendo la zona, podemos considerar que es el GDP, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos observando así en estos puntos. Bien, entonces vemos que el precio sigue avanzando, pues decís, ok, el precio potencialmente se vaya, o sea, obviamente estamos esperando la noticia, uno no sabe si puede operar esta compra, por más que se estén alineando, por así decir, los planetas, o si se está alineando, se está generando el quiebre estructural, bien, podría tranquilamente montarme en una compra, sin embargo, tenemos la noticia y la noticia se da, ¡pum! Ahí va, se da la noticia. ¿Ok? Cuando se da la noticia, por supuesto, lo que hace es literalmente inducir estos puntos que teníamos marcados nosotros anteriormente, este high como también este último high anterior, lo termina de inducir en la siguiente vela, ¿vale? Ya me induce toda esa zona y empieza a adentrarse ya en el POI. Bien, en el POI se adentra con bastante fuerza, lo vamos a ver un poquito mejor. Bien, vamos al GBP también. El GBP, teníamos ese último alto, que es el alto el cual nos genera en London, ¿ok? Bien, acá no tenemos POI como tal, como para decir, ok, inducement into mitigation en el POI, o sea, del punto de liquidez. Entonces, nada, simplemente a mi modo de ver no era un buen trade, así que elegí no tomarlo ni siquiera estar viéndolo como tal. O sea, esperé que el precio se acomode, que pase la hora, 9:30, que termine esa vela. Vamos a ver la siguiente vela. ¡Pum! Me induce con fuerza y en eso que me induce con fuerza en el euro ya está súper dentro del punto de mitigación. Seguimos, continúa fuertemente alcista, continúa fuertemente, ahí ya empieza a la baja. Viene acá donde uno empieza a considerar, digamos, la oportunidad de venta. Obviamente el momento un alcista no nos está acompañando como tal. A ver, un segundito. Bien, entonces, en estos puntos, claro, puede ser que empiece a generarse esa sensación o esa ansiedad por querer tomar un trade, marcando justamente esta zona, este potencial, digamos, order block, por así decirlo, ¿no? Este bloquecito que es el que está generándose la última vela alcista ante este potencial impulso bajista que probablemente puede estar generándose. Más allá de eso, también en M1, si nosotros nos vamos a M1, bien, y nos enfocamos en lo que tiene que ver con nuestro protocolo de entrada, que es el TULEP Protocol. El TULEP Protocol tenemos, por ejemplo, en este caso un impulso, bien, donde se genera una inducción.
Luego tenemos un bajo, un alto, que falla en crearme un nuevo alto y nuestra entrada está acá. Ahí entramos. Plum. Bien. O bien, pum, pum. Y acá está nuestra entrada. Entonces el protocolo, el TULEC Protocol de la Lower Timeframe, sí estaba, se estaba dando como tal. Y encima se estaba dando la divergencia también. Bien, fíjense, tenemos la inducción, el bajo, el alto, que falla en crearme un alto y empieza a crearme un bajo, ya por debajo de este puntito nosotros podemos tomar un trade. Por eso yo lo marqué, pero no lo tomé porque me parecía bastante arriesgado por el movimiento que teníamos alcista, ¿bien? Que llegó sin pausa. Y lo mismo con el euro. Fíjense que acá en el euro también algo muy poderoso es que, claro, nosotros podíamos haber entrado en quiebre estructural. ¿Por qué? Porque acá tenemos la divergencia que acá no se genera. Bien, fíjense, se respeta el alto anterior, en cambio en el euro no se respeta el alto anterior, entonces tranquilamente uno puede operar al quiebre en este caso. Bien, tenemos marcado este de M5, el precio continúa a la baja y ahí sí, ahí uno dice, ok, puede ser que me dé esta reacción, yo de hecho no sabía si entrar o no en este puntito, y el euro literalmente empieza a caer, lo mismo con el GBP, ambos pares empiezan a caer, pero básicamente empiezan a caer sin fuerza, retesteando un poquito, fíjense que no había mucho movimiento a la baja, yo cuando veo este retest, cuando yo veo este retest de que está acá, a ver, pero cuando yo veo este retest, esta mechita a las 9 de la mañana, también se genera acá a las 9 de la mañana, bien, pero me había dejado también este altito de liquidez, ese altito de liquidez, el GBP también es altito de liquidez, pero me gustaba eso de las 9. Entonces yo de repente digo, ok, esta puede ser una potencial inducción o altito de liquidez de las 9. Está jugando Portugal, Croacia. Bien, entonces tenemos saltito de liquidez y el precio me genera un bajo, un alto que falla en crearme eso y yo digo, bueno, ok, potencialmente puede entrar en este punto, por eso yo lo tenía marcado acá también como para simplemente chequearlo, que sería, digamos, el trade sería acá, sería el punto de entrada, sería ahí, bien, con el stop loss por encima de ese puntito, sería ahí, bien. Yo lo estaba simplemente viendo, a ver, che, cómo funciona, ¿no? Lo mismo acá. Bueno, acá ya no, básicamente, ¿por qué? Porque literalmente este altito de liquidez de las 9 acá sí lo manipula, o sea, sí tenemos como esa también especie de divergencia, que eso es lo que yo quería dejar marcado. Bueno, voy a eliminar esto porque definitivamente, bueno, no lo voy a eliminar para que lo tengan en cuenta. Este altito de liquidez de las 9 bien, fíjense que acá este de las 9 y 5 si me lo termina sacando, digamos, en cambio en el GBP no me lo termina respetando. Yo digo, bueno, ok, simplemente estaba observando eso. El precio continúa a la baja, ahí es como que se van stop loss, digamos, bien. O sea, si uno hubiese entrado, si yo hubiese entrado ahí, sería stop loss. Eh, Obviamente muy arriesgado, como digo, porque en definitiva el precio acá en el, ¿cómo se llama? En el GBP me está mitigando el quiebre justamente que generó. Bien, fíjense que me está mitigando justamente este quiebre, o sea, toda esta zonita, todo este quiebre estructural, bien, todo este quiebre estructural que tenemos acá, que sería, podemos considerar este bloquecito, bien, el precio acá me lo está mitigando, entonces está haciendo como quiebre, retest, continuación alcista. O sea, era una zona riesgosa también, además que el precio venía bajando como un complex pullback y no con fuerza, bien. Y acá, bueno, simplemente llegando hasta esta zona, induciendo algunos bajitos interesantes en M1, pero más que nada eso, ¿bien? Entonces yo, como digo, tenía marcado este altito de liquidez que está acá, tanto en el euro como en el GBP. Y bueno, obviamente yo ya digo, no, no creo entrar porque ya se está por acabar el horario, son 9:38, 10 de la mañana ya no quiero estar dentro del mercado, pero
Esta también era una zona que potencialmente uno puede considerar, yo puedo considerar entrar en caso de que sea un precio un poquito más interesante, solo que yo tenía justamente este high muy cerquita y esta zonita, digamos, adentrarme a este POI, que es lo que le había marcado anteriormente, para que el precio reaccione. Bien, si lo vamos a ver nuevamente acá en H1, se lo puede ver tranquilamente, que sería justamente este bajito de liquidez. Bien, justo este bajito de liquidez, que es el que me confirma que el quiebre. El que me confirma el quiebre, se hace el retest, boom, y la caída fuerte. Entonces, todo esto podemos considerar que es un POI interesante donde el precio en cualquier de este espacio puede darse a la baja. ¿Ok? Entonces, seguimos. Bien. Entonces, si nos vamos a M1, seguimos en M1. Claro, yo digo, ¿qué es lo que me dice ¿cómo se llama? La entrada, ¿no? Me dice que si se genera una inducción, tenemos un bajo, un alto que falla en crear un nuevo alto, y se crea un nuevo bajo, básicamente ahí estamos tomando nosotros el trade, ¿no? Sería como esa la dinámica, ¿no? Más o menos, entonces nos estaríamos tomando una venta, suponiendo, en esta zona, por así decirlo, ¿no? Con un stop loss por acá, va a estar más tranquilo un stop loss por acá encima, pero fíjense que constantemente todos los stop loss eran grandes, eran por encima de 10 pip, 13 pip, acá 13,5 pip, 10 pip, acá 11 pip, o sea, era bastante grande, digamos, pero bueno, porque tiene que ver con la volatilidad que se genera en la noticia, ¿no? Así que bueno, viendo eso, yo seguía observando simplemente, vemos cómo el precio continúa, continúa, acá vuelve a hacer una inducción, bien, ok, entonces seguimos, yo simplemente observaba, bueno, capaz que hay penal para Portugal. Bueno, la cuestión es que acá, sin embargo, me sigue respetando toda esta zona, ¿bien? Eso es lo que me parecía interesante. Me respetaba todos esos altitos, me estaba respetando también este altito y encima no me alcanzaba este alto de liquidez. Entonces, nada, simplemente estaba observando. Vemos como el precio, cuando se genera esto de las 18, 10 y 12, ya generándome ese altito, ¿bien? Fíjense acá 10 y 13, 10 y 14. El precio acá ya me genera la pequeña, ahí está, tuki tuki, me genera la inducción ahí, sutil, ¿ven? Por encima de este puntito ya me genera la inducción y acá me hace como el quiebre, ¿bien? Se hace como el quiebre, tuki tuki, uno puede poner un sell stop en estos puntos para continuar la baja, ¿por qué? Porque encima de que acá se está generando esta trendline y acá se genera como una especie de inducción en este último alto, en el euro tenemos la inducción de este último alto, pero sin embargo, el GBP me está induciendo este alto. Acá me está reaccionando el GBP. Fíjense que ni siquiera el euro llega a este punto. Y encima lo más loco es que si nosotros observamos y nos adentramos un poquito a lo que tiene que ver con esta zona de supply, bien, esta zona de oferta, alto, bajo, falla en crearme el alto, pum, y cae tranquilamente. Este es un protocolo, un Tulet Protocol. eh, Teniendo una inducción de M1, que puede ser este altito de las 9 y 5, las 9, ¿bien? Ese altito, entonces ahí sí se da el movimiento, si no me equivoco, ya empieza a darse el movimiento, ya estábamos igual fuera de horario, 10 10 y algo, ¿bien? Gol gol de Portugal. Ok, y ahí simplemente se da la caída, vuelve a retomar estos puntos, yo ya estaba completamente fuera del mercado, por supuesto. Y el precio, ahora vamos a ver qué es lo que terminó siendo el día de hoy.
Bueno, nada, simplemente eso, el precio ahora se encuentra en esos puntitos. Dicen que Portugal sale campeón del mundo, final con México, eso pasa en los Simpsons. Bueno, bien. Y acá el precio literalmente cayó, está recuperando toda esta caída, está recuperando toda esa caída. Bien. Yo tengo el alarma que había dejado, que se activó justo el precio. Así que bueno, equipazo, estamos acá.